tarde. Según la agenda, queda pendiente la presentación de Walter Gutiérrez Camacho, titular de la Defensoría del Pueblo. Reanudamos la sesión, presentación del señor Walter Gutiérrez Camacho, titular de la Defensoría del Pueblo, quien sustentará el proyecto de presupuestos del sector a su cargo correspondiente al año 2019. Señores congresistas, según el artículo 162 de la Constitución Política, corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la Administración Estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año y cada vez que éste lo solicita tiene iniciativa en la formación de las leyes, puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. La Defensoría del Pueblo tiene un presupuesto asignado para el año fiscal 2019 que asciende a 68.4 millones, cifra mayor en 3.2 millones, que equivale al 5% del presupuesto aprobado correspondiente al año fiscal 2018. Después de esta breve introducción, puede hacer el uso de la palabra el señor Walter Gutiérrez Camacho, titular de la Defensoría del Pueblo. Tiene el uso de la palabra el señor Walter Gutiérrez. Gracias, presidente. Señores congresistas, como todos ustedes saben, la Defensoría del Pueblo, al amparo o dentro del marco de lo establecido por la Constitución, tiene fundamentalmente tres funciones: la defensa de los derechos constitucionales, la supervisión supervisar el cumplimiento de los deberes de la Administración Estatal y supervisar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Sin embargo, en este punto quisiera detenerme unos segundos para señalar que por diversos dispositivos las competencias de la Defensoría han sido ampliadas. Por un lado, se le ha asignado a través de la Ley 29973 como mecanismo independiente encargado de promover y proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Esta ley es particularmente importante porque sucede que la población que puede calificar con personas con discapacidad es aproximadamente el 10%. Pero para el año 2012, el registro que había de las personas con discapacidad era 1,5 millones. Hoy, para el año 2017, hay 3 millones. No es que haya subido, no es que haya incrementado en un 100% las personas con discapacidad. Es que nada menos que al año 2012 teníamos un subregistro. Y déjenme decirles que actualmente nada me hace suponer que el registro actual que señala que hay 3 millones de personas con discapacidad sea un registro confiable. Quisiera dejar este punto para luego regresar a él. Porque, repito, esta es una competencia que originalmente no tenía la Defensoría del Pueblo, pero por ley se le ha asignado esta competencia. Posteriormente, también a través de una ley, la Ley 30394, sí, yo le pido, por favor, presidente, voy a tratar de ser muy rápido, pero le pido un poco de indulgencia en su atención, porque créanme que estos temas son muy importantes y estoy seguro que tienen la mayor importancia también para los señores congresistas. Decía que hay una competencia adicional que es la de ser el mecanismo el Mecanismo Nacional de Prevención para la Tortura. Y ahora último, con la ley que se acaba de aprobar, también a la Defensoría se le ha asignado la competencia para conformar la Comisión Especial para la Junta Nacional de Justicia. Voy a saltearme algunas
láminas porque son por todas conocidas. Solamente diré respecto de esta, solo diré que la Defensoría es una de las pocas instituciones que tiene alcance nacional y una de las pocas instituciones que puede llegar a los últimos rincones del país. El año 2017 tuvimos un presupuesto de 63 millones y logramos ejecutar el 97%. En el cumplimiento de metas y también de una manera así muy sumaria, diré que tuvimos en atención de quejas y petitorios el 99%, la supervisión a instituciones públicas el 96%, viajes itinerantes el 96%, para hablar solo de lo que se refiere a capacitación de funcionarios y autoridades públicas, el 94%, prácticamente en todos los indicadores la Defensoría logró cerca del 90 y tantos % y más. También pasaré entonces muy rápidamente las supervisiones que hemos hecho, pero sí me detendré, aunque sea rápido, también en las supervisiones a propósito del niño costero. La Defensoría hizo 917 intervenciones defensoriales y también supervisión en atención en albergues, supervisión de funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y logramos, y aquí también me detengo porque este es un mérito del Congreso, la Ley 39787. Se ha aprobado la Ley de Enfoque de Derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas, y esto va a significar un desafío en lo que se refiere a su implementación. Algunas rápidas intervenciones en el año 2017 que han tenido también importancia es la implementación de la Ley 30364, que básicamente es la erradicación de la violencia contra la familia. En la siguiente lámina pueden ustedes ver también que hemos atendido 26% de los establecimientos de salud estratégicos supervisados a nivel nacional, 198 de 748, y 756 colegios públicos, direcciones regionales y 67 UGELs. En lo que se refiere a lucha contra la corrupción, elaboramos el mapa de la corrupción. Este es un dato muy importante para saber geográficamente cómo se va desarrollando los puntos críticos de corrupción, y para el año 2018 también lo vamos a actualizar, lo estamos actualizando en realidad permanentemente. Lo propio en relación a esta siguiente lámina, son 97 comisarías especializadas en familia, 230 comisarías básicas a nivel nacional, donde hemos hallado temas muy sensibles, como por ejemplo que el personal policial considera que la conciliación es un mecanismo para solucionar los problemas de violencia contra la mujer, o que desconoce los protocolos. Cosas tan sencillas como capacitar, cosas tan simples que además no requieren mucho presupuesto, podrían hacer la diferencia en lo que es violencia contra la mujer. Hemos encontrado, como digo, cifras que son preocupantes. Hemos conseguido también con pocos recursos, por ejemplo, lo que es promoción de derechos. En la medida en que nosotros podamos promover derechos, tenemos de alguna manera garantizado que las propias personas en situación de vulnerabilidad, particularmente las mujeres, pueden defender sus derechos. Hemos hecho algunas campañas, Un Perú sin machismo, y también el año 2018 que sea el año, planteamos que sea el año de la igualdad y no violencia contra la mujer. Este año vamos a intentarlo nuevamente, esperamos que contar con el apoyo también del Congreso, como en su oportunidad lo hubo. Los objetivos de la actual gestión: insistimos en el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la niñez, lucha contra la corrupción como una línea de trabajo permanente, el fortalecimiento de la supervisión de los servicios públicos en educación, en salud, fortalecimiento de la prevención
e intervención en los conflictos sociales. Este tema es muy importante porque la Defensoría tiene no solamente una gestión, sino una tradición en lo que es la intervención en conflictos. Esto va a continuar. La mejora continua en la eficiencia de la gestión de la institución. Estamos creando, y aquí tal vez valga la pena que me detenga unos segundos, presidente, estamos creando en la Defensoría el Centro de Datos Defensoriales, que busca estructurar información, o sea, generar datos a partir de nuestras intervenciones, pedir información de las distintas instituciones del Estado, pero esos datos crudos, invertebrados, estructurarlos, generar cierta información, cierto conocimiento, para que a partir de ahí nosotros podamos hacer evaluación de políticas públicas y ver qué tan eficientemente se están desarrollando. En suma, para el 2018, la ejecución presupuestal a agosto, estamos al 60% y estimamos que para fin de año llegaremos al 100%. Aquí conviene también que me detenga un instante. En agosto se nos ha habilitado 7 millones, todos vinculados a violencia contra la mujer, para supervisiones, para evaluaciones de políticas públicas, pero el dinero recién se nos ha habilitado en el mes 8. No obstante, estamos haciendo los esfuerzos para cumplir con el 100% de la ejecución. En el cumplimiento de metas para el 2018, este cuadro es particularmente interesante porque revela cómo hemos avanzado de un año a otro. Fíjese que en los casos atendidos hemos crecido 20%. El año 2017 atendimos 86.000 casos, el año 2018 104.000. En casos concluidos también ha habido un incremento importante. Personas atendidas, hemos pasado de 86.000 a 103.000 personas atendidas. En lo que es viajes itinerantes ha habido un incremento de 14%, de 235 a 268. En distritos visitados hemos atendido 360 el año 2017 y 492 el año 2018. Pero aquí un dato que me parece importante también. Los distritos en situación de pobreza que deberíamos visitar, presidente, señores congresistas, son cerca de 1.200 o 1.300. Y solo podemos visitar, por la capacidad presupuestal, 492. ¿Hemos incrementado? Sí. ¿El incremento de 36% es importante? Sí. Pero aún la brecha es muy, pero muy grande. Luego, en actividades de promoción de derechos hemos crecido de 730 a 1.471 actividades que nos han permitido promover derechos. El cumplimiento de metas, ha habido un avance. A la fecha, el 41% de los distritos de Lima Metropolitana se han aprobado ordenanzas municipales en el marco de la Ley 3314. También la Ley para prevenir sanción el acoso sexual en espacios públicos, 5 se encuentran en proceso. En la siguiente lámina podemos observar también que hemos hecho supervisiones a 49 universidades públicas y privadas para que se cumpla la norma sobre acoso. Hay 4 reportes de supervisiones publicados, vinculados también a la violencia contra la mujer. Y también podemos exhibir supervisiones en materia de derechos de la niñez, adolescencia, educación, salud e integridad, que está en esta lámina, que la voy a pasar rápidamente, pero está en los informes que le estamos alcanzando. Lo propio en discapacidad y los derechos de pueblos e indígenas. En este punto, en la lámina 19, protección de personas afectadas y damnificadas por el fenómeno del Niño. Hemos supervisado el proceso de reconstrucción en 6 regiones, donde aún no se concluyen las acciones de rehabilitación y no se han restablecido las prestaciones y servicios públicos. Aquí también es bueno detenernos porque esta ley que han aprobado ustedes en el Congreso por amplísima mayoría, creo que por unanimidad,
Es una ley que, si bien es cierto está aprobada, todavía no está implementada, y la Defensoría lo que está creando es un sistema de indicadores para que nos permita evaluar qué tanto se han restituido los derechos. En el Perú existen mecanismos para saber qué tanto se avanza en infraestructura, qué tanto se avanza, digamos, en la reconstrucción material, pero indicadores en restitución de derechos son los que tenemos que crear a la luz de la ley que aquí en el propio Congreso se ha aprobado, y esa es una tarea en la que está abocada la Defensoría del Pueblo. Un detalle que me parece también importante, en la que está muy comprometido el Congreso, el país en general, hemos hecho una supervisión de gestión de riesgos en las concesiones de infraestructura. Y en esto quisiera compartir esta preocupación. En los procesos de otorgamiento de concesiones, en todo el íter, en todo el proceso, aparecían cláusulas de seguro contra infraestructura destruida por desastres naturales. Sin embargo, una vez que se otorga la concesión, esta cláusula desaparece. Este dato, este informe, se los vamos a hacer llegar porque es particularmente preocupante y revelador a la luz de la situación de corrupción en la que vive el país. Repito, en toda la negociación nosotros hemos detectado que la cláusula estaba, pero en el momento de la entrega de la concesión, la cláusula desaparece, y esto, por supuesto, tiene que de alguna manera tener una explicación y ser investigado. Igual, en materia de supervisión de servicios de salud, 649 farmacias y boticas supervisadas. En el Perú no hay una norma que establezca contar con un stock mínimo de medicamentos genéricos, siendo las brechas en materia de acceso al medicamento tan sensible. Nos parece importante que el Congreso en algún momento se detenga también en este punto. Nosotros damos este dato que nos parece fundamental. También en 24 hospitales de mayor capacidad resolutiva supervisados a nivel nacional para cuantificar el déficit de infraestructura, hemos recomendado que haya un censo de infraestructura hospitalaria que nos permita poder ir cerrando estas brechas o estos déficits. Lo propio en la supervisión de servicios educativos, que también lo voy a pasar muy rápido, y la prevención, en la lámina 22, la prevención de lucha contra la corrupción, publicación de reporte, la corrupción en el Perú, el sistema anticorrupción peruano, diagnóstico y desafíos. Hemos aprobado en la Defensoría el plan nacional, anticorrupción 2018-2019. Y un detalle, en el Congreso, presidente, se encuentra el proyecto de ley 947, que propone suprimir el carácter de confidencialidad de las evaluaciones económico-financieras de los proyectos de inversión privada, como actualmente lo dispone la segunda disposición complementaria del Decreto Legislativo 1224. Nosotros ya el año pasado nos detuvimos en este punto, porque tiene sentido que en el proceso de concesión de la concesión, de la postulación, tenga este carácter, pero después, un año después, 2 años después, no tiene ningún sentido. El hecho es que ninguno de nosotros puede tener acceso a este tipo de información, y esto creo que sería un gesto importante, sería una actuación importante que el Congreso se detenga en este punto también. Luego, hemos hecho una supervisión al sistema de justicia, hemos revisado 3.512 expedientes, siempre estoy hablando de enero a agosto del 2018, de cómo es que de los juicios de alimentos, cuánto tiempo demoran, qué deficiencias tienen. Este informe también se lo podemos hacer llegar. También hemos supervisado las comisarías y hemos encontrado serias deficiencias y las hemos hecho conocimiento del Ministerio.
Y hemos establecido que en todo lo que resta de la gestión vamos a supervisar todos los años las comisarías. Para en lo que es agenda pendiente, vamos a revisar los 297, bueno, son cerca de 300 ahora, centros de emergencia mujer. Los centros de emergencia mujer surgen en el año 1999 y recién en el año 2010 se hizo una primera supervisión cuando habían 73 centros de emergencia mujer. Hoy, como digo, hay más de 300 centros de emergencia mujer y no se ha hecho una supervisión que permita, nosotros lo estamos haciendo, digo, pero que permita saber qué tan eficiente es esta respuesta del Estado. Hemos más que triplicado los centros de emergencia mujer y todos vemos que los indicadores no ceden. Por eso es que resulta importante supervisiones como las que estoy señalando. Luego también pasaré rápidamente esto, señor presidente, si no lo admite. Son básicamente la agenda de las supervisiones de septiembre a diciembre para ir directamente a el presupuesto institucional 2019. En el presupuesto institucional vamos a monitorear el 100%, como dije hace un momento, de los centros de emergencia mujer a nivel nacional. También la supervisión de las políticas públicas para avanzar en la reducción de las brechas de violencia contra la mujer. Aquí tenemos nosotros una hipótesis que queremos verificar, y es que si existe un nivel mayor de informalidad en las mujeres que en los hombres, es decir, en su actividad económica, y la hipótesis es que consideramos que si eso es así, fundamentalmente podría deberse al hecho de que las mujeres tienen menos posibilidades de disponer de tiempo laboral en la medida en que se ocupan y preocupan de temas en la casa y adicionalmente tienen que salir a trabajar, lo cual hace que tengan que trabajar por horas, que tengan que trabajar a medio tiempo o que tengan que algunas limitaciones. Entonces, esto es algo que queremos evaluar y ver cuál es el impacto de esta situación. Luego, la supervisión del cumplimiento nacional del Plan Nacional de Violencia contra la Mujer, Violencia de Género. Luego, la campaña presencial y digital permanente en la promoción de derechos contra la violencia hacia las mujeres, supervisión de la gestión descentralizada del Estado para la prevención y atención del cáncer, supervisión del cumplimiento del plan multisectorial de lucha contra la anemia, seguimiento de la implementación de la Ley 30.021, Ley de la Alimentación Saludable, supervisión de los colegios públicos a nivel nacional, supervisión de las condiciones del funcionamiento de los colegios privados, en fin, todos estos objetivos que están señalados en las metas al 2019 y el presupuesto que nosotros tenemos, presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, es de 68.438.000. No obstante, señalábamos nosotros que hay un déficit importante, nosotros consideramos que hay una demanda adicional de 32.500.000, que se justifica, bueno, la estructura presupuestal es 28 millones en lo que es personal y obligaciones sociales, 1.980.000 pensiones y prestaciones sociales, 37.762.000 bienes y servicios, 2 millones donaciones y transferencias y otros 169.000. En lo que significaría el adicional, permítame explicarlo rápidamente, que vendría a ser el fortalecimiento e incremento de supervisiones, es primero el establecimiento de salud, supervisión al establecimiento de salud, se proyecta un avance al 100%. Hace un momento señalaba que la presencia de la Defensoría en estos establecimientos es importante, pero marginal. Queremos llegar al 100%, para eso necesitamos 2.100.000. Igual en los colegios rurales, fíjense ustedes que proyectamos tener una participación del 5%,
La brecha de participación, es decir, de presencia de la Defensoría es aún marginal, evidentemente por la cantidad de establecimientos educativos que existen. Igual en la infraestructura, la ejecución de infraestructura para servicios de agua, proyectamos un avance del 10% del total con 1.900.000 de recursos que nos podrían asignar. La implementación de mecanismos independiente encargado de promover y proteger y supervisar la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Recuerdan que hace un momento me refería a que tenemos más de 3 millones de personas en situación de discapacidad. Bueno, la Defensoría apenas cuenta con los recursos de 500.000 asignados este año y nosotros consideramos que necesitamos 2.900.000 para cumplir esta tarea. Luego igual continuar con la estrategia de supervisión nacional de la política de lucha contra la violencia hacia la mujer. Para eso vamos a repetir o reiterar el presupuesto de 6.900.000 este año. Igual en el diseño e implementación del sistema de supervisión y aplicación de enfoque de derechos en la gestión pública necesitamos 1.200.000, reforzar la acción defensorial itinerante. Esto es lo que hace un momento decía, que estamos llegando apenas a 500 distritos cuando deberíamos llegar a 1.200 por lo menos. Necesitamos 2.325.000. La reforma de justicia y lucha contra la corrupción, esto es para la Junta Nacional de Justicia, que es una competencia que nos han asignado, necesitamos 890.000. Y para la mejora de condiciones de trabajo para el capital humano en la Defensoría, me refiero tanto el 728 como el CAS, necesitamos 8.034.000. La renovación de equipos informáticos, redes de comunicaciones, necesitamos 3.200.000, y para el cumplimiento de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, 807.000. Eso da los 32.583.000, señor presidente. Eso es en suma y en resumen la fundamentación o la justificación del presupuesto y dación de cuenta del año 2018, señor presidente y señores congresistas. Gracias. Al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, la exposición. ¿Algún señor congresista desea hacer el uso de la palabra? La congresista Mercedes Arauz. Gracias, presidente, y a través suyo el saludo al señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Mi preocupación viene en esta, demanda adicional. Es que yo creo que está duplicando algunas acciones, ¿no? O sea, y me da la impresión de que, por ejemplo, que hay un clarísimo pedido de mejoras salariales para el personal, porque lo llaman mejorar las condiciones de trabajo del capital humano en la institución para reducir riesgos de trabajo y evitar la alta rotación. O sea, quiere algún mecanismo de contratación para evitar el cambio del personal. Luego hay recursos que están solicitando para temas que corresponden claramente a otras entidades, como la Contraloría de la República. O sea, creo que el exceso le quita efectividad a la gestión de una entidad como la Defensoría del Pueblo, que tiene un prestigio ganado justamente por concentrarse en temas que son claves para los derechos humanos, ¿no? Y comienza a pedir recursos que están saliendo para otro lado, ¿no? O sea, el tema de vigilancia sobre temas de la infraestructura para servicios de agua, saneamiento, energía, telecomunicaciones, transportes, un avance del 10% total del proyecto. El mismo hecho del estudio que ha mencionado, que suele ser interesante, pero es una tarea netamente de la Contraloría, el tema de la supervisión de los contratos, de la gestión de los proyectos de inversión pública. Entonces, no entiendo bien hacia dónde vamos a ir si seguimos creciendo en acciones que corresponderían básicamente a las acciones que están ligadas a los derechos de las personas y de los ciudadanos, ¿no? Entonces, acá hay temitas que inclusive, cuando hablamos de 149 farmacias y boticas supervisadas, estamos hablando, me imagino, a las entidades del sector público, porque es donde está el enfoque, el servicio que hace la administración estatal en cumplimiento de sus deberes, ¿no? Y la prestación de esos servicios públicos a la ciudadanía. Creo que tenemos que evitar pecar de exceso y realmente mirar con cuidado cómo estamos actuando, y ciertamente pueden haber algunos casos en donde la Defensoría tiene logros significativos y que los alabamos. Creo que, por ejemplo, en el tema de
del tema de mujer, donde se están incorporando su presencia, tiene un rol fundamental. Es clarísimo que estamos hablando de derechos humanos fundamentales, ¿no? Y otros temas donde está planteándose su presencia, pero creo que deberíamos enfocar más para evitar justamente esta dispersión de recursos que pueden ser claramente asignados a las autoridades competentes, ¿no? Que tienen que ver con cada uno de los casos. Gracias. Y que están vigilando siempre en cuanto a lo mejor el servicio al ciudadano, obviamente. Se le da el uso de la palabra a congresista Quintanilla. ¿Va a hacer uso de la palabra? Congresista Quintanilla. Gracias. Un saludo al defensor del pueblo, por su intermedio, señor presidente. Señor presidente, en lo que le llama en la página 19, hay un déficit de 32 millones y con la intervención de la congresista Mercedes Araoz, la pregunta es, ¿este déficit va a impedir de que estas acciones que están en el requerimiento en la página 20 se puedan hacer o se van a hacer parcialmente? Nosotros somos de la opinión de que el Estado debería fortalecer la labor de la Defensoría porque es un aspecto, digamos, de que contribuye a que seamos un mejor país y ciertamente, digamos, hablar de un déficit de 32 millones, no estamos hablando de una cifra grande, ¿no es cierto? Y yo sí creo, digamos, que debería buscar atenderse este requerimiento adicional que hace. La pregunta sería, si no se da estos 32 millones, ¿todas estas acciones que están contenidas en la página 20 dejarían de hacerse o van a hacerse parcialmente?